En la Comisión de Previsión y Seguridad empezaron a debatir los diferentes legisladores lo que puede llegar a pasar justamente con la movilidad jubilatoria. Incluso se presentaron representantes también del Gobierno Nacional para defender y explicar justamente los alcances de esta reforma que se llevó a cabo por decreto y que también planteaba justamente para el mes de abril el desdoblamiento del pago, ¿no? Justamente para el sector. Nos vamos a meter en el detalle de esta noticia con Eugenio Semino, defensor de la tercera edad, que ya está conectado con nosotros. Eugenio, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rocío? Qué placer poder saludarte. El placer es nuestro, como siempre. Contanos un poco sobre justamente esta jornada de debate. ¿De qué se trató específicamente? Sí, en realidad se reunieron representantes de todos los bloques, muchísimos diputados, y hubimos una cantidad de invitados en opinión, como lo señalabas, los funcionarios de ANSES. Así que el planteo y el debate está dado sobre la fórmula de movilidad a aplicar. Cosa que por otra parte ya hay un devaneo y una discusión desde hace más de 2 meses, no se resolvió en cuanto a una ley que contenga las diversas posiciones políticas. El reajuste que estamos viendo hoy en el mes de abril se hace por vía de decreto. Y las dos grandes posiciones, te diría, que hay respecto a la fórmula tiene que ver con la fórmula tradicional, la actual, que tiene dos componentes. Uno es recaudación para el sistema y la otra mitad tiene que ver con lo que es variación del salario por un índice llamado RIPTE. ¿Qué pasó con esta fórmula? La fórmula dio muy malos resultados en los momentos de alta inflación. Es decir, por ejemplo, los jubilados y pensionados durante el 2023, que es el último registro que tenemos oficial, reajustaron los que no tienen bono el 110%, los que tenían bono el 140%, pero he aquí que la inflación fue del 211%. En lo que va de este año pasa algo similar. Sigue vigente esa fórmula y el reajuste del trimestre hasta marzo había sido solo del 27%, mientras el acumulado de inflación llegaba prácticamente al Claro. 70%. En razón de esto, la otra posición, que es la que plantea el gobierno nacional y sus sectores de legisladores más cercanos, es aplicar directamente IPC. Esto quedó reflejado en el decreto 774, que es el que generó el reajuste a partir de este mes, del mes de abril. Con la inflación, Eugenio, del mes de febrero. Exactamente. Y ese es el En este problema que mes, ustedes notan también, ¿no? Obviamente, porque es una inflación atrasada, 2 meses de atraso para desactualización en los saberes. sí, eso pasa siempre, y es muy interesante lo que observás, porque pasa con salarios y pasa con haberes. Es decir, nosotros pagamos día a día los precios nuevos con el salario viejo. Y cuando se nos reajusta, como es post, y sobre todo con este delay de 2 meses, estamos ya pagando, cuando recibimos Claro. ese reajuste, otro tipo de precios que recién se reajustarán más tardíamente. Bueno, y hay El varios problema temas, es, ¿no? También digo, lo que se licuó desde la última bueno, actualización hasta ahora, también digo, ese poquito de porcentaje, aunque sea de recomposición, sumado al otro tema, ¿no? A que las jubilaciones están muy bajas, es, ¿no? Otro de los temas que plantean. yo te diría que lo que se está discutiendo hoy es una analgesia para
una patología crónica que está en una etapa aguda, un paciente que está en terapia intensiva. Yendo inclusive a lo que cobran hoy, tal vez vale aclarar, porque hubo muchas dudas, estos días ha sido un loquero la Defensoría, porque no solo que no hay claridad en términos de lo que están cobrando hoy los jubilados, sino que a su vez cobran en 2 cuotas o en 2 tramos. Recordemos, tal cual lo señalabas, en este mes, el mes de abril, se reajusta por índice del mes de febrero de inflación, que es el 13%, con más un 12,5% que se llama de recomposición, es decir, parte de lo que perdieron respecto a la inflación en el primer trimestre de este año. Ese 27%, ¿cómo se aplica? Vamos a ver si te parece. Dale. Los jubilados que están cobrando o que vienen cobrando el haber mínimo, cobraron en marzo 135.000 pesos de haber y 70.000 pesos de bono. En total 205.000 pesos. ¿Qué empezaron a cobrar esta semana? Ese haber de 135.000, aplicándole el 27%, pasó a ser 170.000 pesos. Con más el bono de 70.000, van a cobrar en total alrededor de 140.000 pesos. 200. Ahora bien, 240.000 pesos. Perdón. Digo, Eugenio, 240.000 pesos, ese va a ser el valor alrededor de la jubilación mínima. Exactamente, pero fíjate que iba a que esto se desdobló en pago de 2 cuotas, sí, o 2 tramos. La primera cuota, la que están cobrando hoy, es exactamente lo mismo que era el haber del mes pasado, es decir, 135.000 pesos. En la segunda cuota, que recién ahora se están fijando las fechas de cobro, van a cobrar el reajuste de esos 135.000, alrededor de 35.000 pesos más, con más el bono de 70.000 pesos, es decir, 105.000 pesos aproximadamente. El resto de las categorías que no tienen bono, hay una parte que va a cobrar lo que cobró el mes pasado. Por ejemplo, si cobraba 300.000 pesos, va a cobrar esos 300.000 pesos en la primera cuota, sí, y el reajuste del 27% en la segunda fecha. Por ejemplo, en ese caso, alrededor de 90.000 pesos más. Claro. Ahora bien, y esto porque no ha trascendido, pero causa realmente muchos reclamos. De quienes no cobran bono, hay 1.500.000 jubilados que son aquellos que tienen aportes plenos al sistema, es decir, 30 o más años aportados directamente al sistema, que no reajustan por fórmula de movilidad. Hay una ley de hace algunos años que les fijó el 82% móvil, pero del salario mínimo vital y móvil. Esos jubilados reajustan cada vez que varía el salario mínimo vital y móvil. Como este año no se convocó al Consejo del Salario, este mes están cobrando prácticamente lo mismo que el mes pasado, 1,5 millones. ¿Qué va a pasar? Su reajuste real va a ser cuando se reúna el Consejo del Salario y fije un nuevo salario mínimo. ¿Qué problema eso, Eugenio? Es verdad que uno cuando habla, ¿no?, del salario mínimo vital y móvil tal vez lo tiene en cuenta más como temas ganancias, ¿no? Incluso, bueno, para algunos sectores, ¿no?, como los informales o también las trabajadoras de casas particulares se puede tomar como referencia, pero tal vez uno se olvida de esa parte que vos mencionabas, ¿no? Y termina siendo muy importante para ese sector. No te quepa duda, porque esas jubilaciones de aportantes plenos
están prácticamente en el mismo rango de las mínimas con el bono, o un poquito más. Por lo cual, en términos de poder adquisitivo, realmente no los beneficia, ni mucho menos, que son parte de los grandes desajustes. Es decir, Eugenio, en términos de las ayer... dos posiciones que hoy reinan, Sí. y que a mí me parecen muy cristalizadas desde el punto de vista de lo político. A ver, si se reajusta solo por IPC, como está planteado, ¿qué puede pasar y por qué esto? Ya ocurrió en el 17 con la administración de ese momento. IPC es seguro, es indubitable, es un número oficial, y lo que supone el actual gobierno, y ojalá que así sea, que la inflación vaya cayendo, por lo cual para el jubilado supondría que no pierde más. Es decir, que para el gobierno paga menos porque cae el gasto de la seguridad social, si baja la inflación, y para el jubilado mejora su condición a partir de tener precios más accesibles, es decir, tener una economía más estable. Pero, ¿qué pasa con esto? Ese haber, lo único que tiene garantizado, seguir siendo la misma miseria que es ahora. Es decir, no caer en más, pero hoy ya están licuados los saberes. Claro. ¿Qué pasa con la otra fórmula? Lo que ya vimos, al no contener índices de inflación, lo que sigue pasando es que el salario y la recaudación no aumentan y fue perdiendo vertiginosamente. ¿Cuál es el planteo que le hicimos algunos que trabajamos, en mi caso, en atención directa, en otros casos, inclusive colegas tuyos especializados? Un planteo mucho más sencillo, por ahora, que es: ¿por qué no hacemos convivir las dos fórmulas? Y se le aplica al jubilado la que dé mejor resultado cada mes. Porque esto implicaría que si realmente cae la inflación, pero a su vez esto genera una reconversión en términos de la economía, se termina la recesión, hay más aumentos de salarios, las paritarias y demás. Es decir, la de IPC hace que si hay inflación no pierdan más de lo que ya vienen perdiendo, y la otra, si se reactiva la economía, como se supone y como todos aspiramos a que pase, Sí. va recomponiendo parte de ese haber. Bien. Todo esto, mientras tanto, se discute una reforma estructural en serio y se discute en serio el tema central, que es el financiamiento. Bueno, Eugenio, vamos a ver qué otras novedades hay, como decíamos, en el marco, ¿no?, de la participación de distintos interesados en esta comisión, y ver cómo va a evolucionar este tema. Mientras tanto, el otro dato, ¿no?, para este mes, en 2 ocasiones se va a completar el total, ¿no?, de la jubilación para el sector. Y bueno, por supuesto también vamos a estar pendientes de cuándo sea efectivamente, porque no sabemos qué día tampoco del mes de abril se va a completar ese segundo pago. Eugenio, como siempre, muchas gracias por traernos toda la actualidad del sector. Como siempre, te deseo una buena semana a vos y a todos los televidentes. Igualmente para